Gracias. Buenas noches. Bueno, estamos iniciando nuestra tutoría habitual de la semana para dar inicio a la actividad de Proyecto 2, pero pues estamos viendo que pues hay personas que se están uniendo y pues yo les estoy dando el acceso. Entonces, para comenzar, vamos a esperar unos minutos, vamos a dar el acceso a la mayoría de las personas que sea posible y y comenzaremos la sesión. En este momento tenemos 76 personas. Veo que todavía faltan por ingresar una cantidad importante de aprendices. Entonces, vamos a estar dando ingreso a esas personas para después no tener interrupciones. Entonces, bueno, esperemos unos minutos, son las 7:34 para que la mayoría de las personas esté presente en nuestra sesión de esta noche. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, Hola, profe, buenas en noches. buenas noches, sí. ¿Lo escuchamos? No, profe, era para saludarlos a todos, darle Ah, la bueno. cordial bienvenida a nuestros aprendices a la sesión del día de hoy. Saludarlos esperando pues que todos estén bien, que se encuentren bien junto con sus familias, ¿ok? Era el profesor Leonardo. Gracias por el saludo. Muchas gracias por el saludo de nuestros compañeros que están aquí con nosotros, Ana Milena Moreno y Leonardo Bravo. Profe, buenos días, buenas noches. Profe, buenas noches. Jennifer, buenas noches, adelante, ¿cómo estás? Bien, hablas con Evelyn, profe, que si por favor le puedes dar acceso a los compañeros que están esperando. Ya el profe Jesús te está dando acceso, muchas gracias. Gracias.
Compañeros, estamos iniciando en unos 2 minuticos. El profe Jesús tiene una situación técnica, ya estamos iniciando y retomando de nuevo. ¿Estamos en línea? Sí, señor, estamos en línea. Ya el profesor Jesús está tratando de reconectarse para poder hacer la presentación. Gracias, profe. Buenas noches, ya estoy de nuevo con ustedes. Qué pena que tuve un inconveniente técnico y me sacó de la plataforma, pero veo que ahora aún siguen ingresando personas. Ya vamos a dar inicio. Bien. Están ingresando una gran cantidad de personas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Profe, si quiere acabemos de darle ingreso a todos. Una vez termine Ah, de darle ingreso, iniciamos. sí, correcto. Tenemos 92 personas en este momento con nosotros. Bueno, va completando nuestro grupo de personas, siendo las 17 minutos después aún siguen ingresando personas, pero no importa. Para nosotros es importante la asistencia de la mayoría de los
aprendices de todas las fichas, teniendo en cuenta que hoy vamos a iniciar la actividad de aprendizaje 2, AP2, correspondiente a la guía número 2. Bueno, bien, pero veo que bien, 97 personas siguen ingresando. Bueno, ahí vamos. Hoy tenemos inicio entonces de la nueva actividad de proyecto. También esperando que ustedes también ya se hayan puesto al día con la actividad de proyecto 1 de la guía 1. Ya hemos realizado el proceso de evaluación y calificación, retroalimentación de las actividades enviadas por ustedes. Ustedes ya saben si aprobaron. El deber de ustedes es verificar las respuestas dadas por los tutores a sus actividades y si es posible hacer los ajustes correspondientes. Hay que mirar siempre qué nos respondió el tutor, cómo nos fue, qué hicimos bien, qué tenemos por mejorar, si llegamos realmente a un 100% de nuestro rendimiento en las actividades. Es muy importante eso. Bueno, creo que ya son las 7:49, tenemos 98 personas, no veo que haya ingresado más personas. Vamos a dar inicio para pues que el tiempo nos vaya rindiendo un poco. Si es posible, suspendemos y vamos a dar acceso. Bien, entonces, de nuestro tecnólogo en distribución física internacional. Bien, nuestra agenda. Saludo, inicio de la actividad de proyecto 2, presentación guía 2 y algunos fundamentos de estadística. Bueno, entonces, bien, creo que por ahí hay alguien ingresando. Este es el problema con esto. Obviamente los invitamos a que sean lo más puntual posibles. Igual, bueno, como todos, yo también tuve un percance, es entendible. Lo solucionamos rápidamente, no me sacó, no puede ingresar por un sitio, busqué otro espacio y puede ingresar. Bien, 101 personas, espero ya poder dar inicio a esta sesión. Tenemos ya 20 minutos después de la sesión, de haberla iniciado oficialmente, entonces vamos a volver a compartir. Bueno, entonces tenemos nuestro inicio de actividad proyecto 2, que ustedes siempre van a asociar a la guía de aprendizaje número 2. Les recordamos, entonces estamos en la fase de proyecto, fase de análisis, para que pues ustedes ya terminen de entender nuestra estructura, nuestra metodología de formación, fase de proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 2, y la cual nos dice que consiste en gestionar la información obtenida durante el análisis del entorno y de las necesidades de los clientes. Esta actividad de proyecto comprende desde el 12 de junio al 2 de agosto. Entonces tenemos un buen espacio de tiempo para realizar las actividades. Como se dan cuenta, entonces vamos a centrarnos en el tema de gestionar la información, ¿sí? Durante el análisis del entorno y de las necesidades de los clientes. Entonces, vamos a tener en esta guía muchas actividades que tienen que ver con el manejo de los datos y la información. Bueno, los resultados de aprendizaje, obviamente ustedes ya los tienen en la guía de aprendizaje. El deber de cada uno de ustedes es revisar sus guías de aprendizaje que encuentran en el menú del curso, contenido del curso, y van a la fase de análisis, actividad de proyecto 2,
y ahí está la guía de aprendizaje, la cual ustedes descargan, leen, y ahí verán que tenemos estos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son claves en el proceso de formación, porque son aquellos que ustedes aprueban en la medida que desarrollan de una manera óptima las actividades de aprendizaje que les proponemos en las guías. Entonces, si ustedes ya hicieron todas sus actividades de proyecto 1, de la guía 1, ya aprobaron los resultados de aprendizaje de esa actividad de proyecto, y así, a medida que va pasando el programa, ustedes van construyendo su certificado. El certificado consta de todos los resultados de aprendizaje del programa aprobados. Entonces, bueno, aquí entonces ustedes van a ver clasificación de la información recolectada, realizar la consolidación de la información, clasificar datos, procesar el conjunto de datos, analizar la información. Bueno, eso en la parte técnica. Comprender la idea principal, asumir deberes y derechos. Entonces, ahí están todos, no los vamos a leer porque pues obviamente ustedes ya los tienen eh, en su guía y ustedes los van a ir leyendo y van a ir sabiendo que cada uno de ellos comprende un conjunto de actividades que ustedes deben aprobar. Bien, ahora tenemos de nuestra guía de aprendizaje 2, que corresponde a la actividad de proyecto 2, la formulación de actividades de aprendizaje. Tenemos 7 actividades en esta ocasión. Obviamente el tiempo es mucho más amplio y vamos a estar acompañándolos cada 8 días para que vayamos reconociendo, interpretando las actividades a realizar. El deber de ustedes, obviamente, es también leer los documentos, analizar las actividades y encontrar la información en los documentos tanto principales como complementarios para ir desarrollando actividades y también el trabajo en equipo y la consulta a los tutores por los diferentes medios que ustedes tienen para hacer consultas, preguntas, alguna retroalimentación en especial para esas actividades. La evidencia 1, entonces, es una evaluación, reconocer los conceptos estadísticos básicos. Esta actividad va del 12 al 22 de junio. Esta semana ustedes están en esa evaluación. Entonces, la idea de esta semana es leer los documentos. De hecho, hay un documento muy bueno, muy completo, muy bien ilustrado sobre todo el tema de sistemas de información y datos estadísticos, en donde ustedes van a encontrar información de mucho valor. Es un documento que ustedes obviamente pueden descargar para su repositorio de documentos del programa. Ustedes deberían ir haciendo cada uno una carpeta con todos los contenidos que van encontrando en el programa, porque realmente son escritos especialmente para ustedes y pues son gratuitos. Ustedes los pueden eh, obviamente descargar y ir recolectando. Entonces, vamos a ver este tema de los conceptos estadísticos. En esta sesión vamos a hablar algo de ellos para que ustedes pues al menos tengan una entrada sobre estadística. Algunos ya habrán visto algo de estadística, otros no, pero realmente vamos en esta tutoría a hablar algo de ese tema y comentar sobre lo teórico y lo conceptual del tema de la estadística. Luego en la evidencia 2, ustedes van a hacer un taller y donde identifican la importancia de la estadística y su aplicabilidad en la vida laboral. Esta va del 23 al 29 de junio. El tema estadístico, pues, es un tema que es fundamental en cualquier empresa, manejar datos, cifras, información, ¿cierto? Analizarla, utilizarla, tomar decisiones sobre esos datos, contribuyen a la optimización de los negocios, de las utilidades, contribuye a tomar mejores decisiones en todo lo que tiene que ver con la empresa. Sobre todo temas, pues, por ejemplo, de manejo de mercancías, transporte, carga, clientes,
Bueno, luego vamos a hacer un cuadro comparativo y determinar el software para consolidar la información en la cadena de abastecimiento. Entonces, ustedes van a tener que hacer algunas consultas sobre software para el tema de la cadena de abastecimiento. Igual lo tienen también en los materiales, nosotros también les vamos a poder sugerir algunos. Esta información va del 30 de junio al 5 de julio, esta actividad que entonces ustedes van a hacer un cuadro donde van a poder identificar, digamos, un software que se puede utilizar para nuestro tema de la cadena, de los que hay en el mercado, algunos que son gratuitos, unos que son muy conocidos. Bien, y luego viene el ejercicio práctico, implementar el manejo del software. Entonces ahí, pues hay algunos que se pueden implementar porque igual los, las empresas tienen algunos programas y como todos ustedes saben, pues ellos tienen algunos desarrollos gratis para que usted como empresario, como emprendedor, lo pueda manejar, lo pueda entender y luego con el tiempo, pues lo pueda adquirir, pero de hecho hay varios que se pueden adquirir, perdón, se pueden tener de manera gratuita. Conozco, por ejemplo, el de Digitalware, que es un sistema de información que maneja para todo tipo de empresas en la parte logística, en la parte de productos, marketing y todo ese tipo de cosas. Bien, esta actividad va del 6 al 12 de julio. Luego viene la evidencia 5, identificar los sistemas de información en una empresa, también es una de consulta, del 13 al 20 de julio. Luego viene la evidencia 6, mapa conceptual sobre choosing the right software. Y al final, valores éticos que tienen que ver con, que finaliza el 2 de agosto con la competencia de promover. Entonces, estas son las 7 evidencias que están propuestas para ustedes. Algunas en un nivel de complejidad y otras no. Hay unas que son de consulta, otras, y hay otras que son de desarrollar ejercicios prácticos y que pues obviamente con el acompañamiento de nosotros ustedes la van a poder hacer y en conjunto porque en esta ocasión ya comenzamos a trabajar en equipo. Entonces ustedes ya conformaron los equipos en la inducción, hay algunos equipos que se han reorganizado. Entonces la idea es que trabajen mutuamente y que se colaboren de manera pues, cooperativa, colaborativa, varios que tengan un rol, unos que son líderes, otros que son analizan, otros manejan mejor los números, otros consolidan muy bien la información, etcétera, etcétera. Cada uno va encontrando su rol para participar y sacar adelante estas actividades. Bien. Ahora, entonces, vamos a hablar un poquito del tema de la estadística, ¿cierto? Es un tema que ustedes, seguramente algunos ya han abordado, otros no. Aquí, pues, vamos a hablar de los conceptos más fundamentales del tema estadístico y que ustedes encuentran en un material que está en sus aulas virtuales, que ustedes obviamente tienen pues la obligación de descargar y leer. Yo les recomiendo leer, por ejemplo, uno va abordando los temas de acuerdo a temas que le van a uno interesando. A veces uno puede ir mirando cosas y a uno le gustan más, un tema más que otro, pero así uno va abordando algunos documentos. Eh, y cuando uno se da cuenta, uno ya ha leído una buena parte, luego utiliza el documento como apoyo para desarrollar las actividades. Bien, entonces, yo me tomé, digamos, hice voy a partir, perdón, por eso las diapositivas a partir de las etapas de una investigación, a pesar de que este tema en el documento está un poco más en la parte intermedia hacia el final del documento, pero yo he mirado, pues obviamente que es importante hablar de la parte central de por qué uno
obtiene datos. ¿Y a partir de qué se obtienen los datos? Porque pues uno, bueno, uno puede hablar de estadística, y bien, eso está bien, pero uno dice, bueno, pero entonces a partir de dónde nace la necesidad de analizar unos datos, de utilizar una ciencia como la estadística, y es porque necesariamente las empresas, las organizaciones o instituciones realizan investigaciones, ¿sí? Esas investigaciones, las empresas, organizaciones e instituciones las realizan porque necesitan información. O sea, a partir de las necesidades de información, entonces se desarrollan acciones para obtener la información. Una de ellas es la investigación. La investigación es una parte fundamental a nivel empresarial porque se requiere tomar decisiones, porque hay que diseñar unas estrategias para abordar un negocio. Entonces, uno tiene que comenzar como empresario a investigar, a recolectar información. O sea, la investigación es una recolección de información, aunque la investigación tiene un carácter de información de tipo primaria. O sea, uno hace una investigación porque necesita una información que nadie la tiene, nadie la ha hecho. Otro tipo de recolección de información es cuando una empresa hace algo que se llama la inteligencia de mercadeo, de mercados, perdón, no de mercados, sino de mercados. Y es que hace toda una inteligencia de mercados para recolectar información que otras instituciones ya han recolectado. Entonces uno puede recolectar datos, estadísticas, ¿sí? Estadísticas de compras, de ventas, de demanda, movimientos de mercancías de un país a otro, exportaciones, importaciones, que muchas instituciones ya han trabajado, analizado y publicado. Pero entonces, a veces nos toca, digamos, abordar un tema de la investigación. Bien, entonces, bueno, vamos a ver, digamos, qué etapas tiene una investigación de mercados para que ustedes vean en qué momento, ahí, en esas etapas, es donde ustedes realizan los análisis de la información. Entonces, bueno, básicamente las etapas de una investigación es que hay que formular un problema. En este caso sería un problema, por ejemplo, en el tema de comercializar productos, tanto para importar o exportar. Entonces ahí hay una problemática, y la problemática tiene que ver con necesidades del mercado, la demanda, la oferta, ¿sí? Entonces se encuentra alguna problemática y entonces esto nos da pie para iniciar una investigación. Entonces el problema se le formulan unos objetivos para resolver ese problema. Y luego cuando tienes los objetivos muy claros, entonces usted define una metodología que va a utilizar para abordar la investigación. Entonces, bueno, aquí no está, pero usted puede hacer una investigación exploratoria, una investigación cuantitativa, cualitativa, ¿sí? Bueno, cuantitativa, cualitativa, exploratoria, causal, bueno, hay muchas, ya nos tocaría meternos mucho en el tema de investigación, no lo vamos a hacer en este momento, pero entonces usted define la metodología. En la metodología dice, bueno, entonces, a cuál población yo voy a investigar? ¿Sí? Ahí como lo dice, entonces pasa al cuarto, al número 4, que define una población. La población puede ser un segmento de empresas o un país, a donde yo voy a llegar con una exportación porque estoy interesado en llevar el producto a un país determinado, pero ese producto cubre las necesidades de un nicho, de un segmento, etcétera, etcétera. Entonces usted define esa población y de esa población de pronto pues muy grande, entonces usted define una muestra para hacer alguna eh, recolección de información, aplicar la investigación y luego de que define la muestra, entonces usted dice qué tipo de muestreo va a utilizar, o sea, que yo, por ejemplo, puedo escoger de 10.000 personas que representan un mercado para mí, entonces yo puedo coger 500 personas y aplicarles un tipo de instrumento, pero hago un muestreo, entonces, ¿cómo hago para escoger de los 10.000 esos 500? Entonces, ese cómo hago para escoger los 500
es lo que se llama un tipo de muestreo. Entonces hago un muestreo aleatorio o no, o sea, lo hago más técnico, lo hago más aleatorio. Bueno, esas son cosas que son de la estadística, pero entonces ahí voy definiendo cómo voy haciendo la investigación. Y luego, cuando yo tengo definido la muestra y el tipo de muestreo que voy a hacer, el muestreo puede ser aleatorio, estratificado, entonces me voy por grupos de personas, de empresas, etcétera, etcétera. O lo puedo hacer a mi libre albedrío, yo escojo el que yo decido, de los 10.000, cojo 500 a mi criterio, entonces lo hago por, eh, digamos, interés del investigador, etcétera, etcétera. Entonces luego hago la recopilación de datos. Entonces, ya después me voy, cojo un instrumento como una encuesta o hago una entrevista, hago una sesión en grupo, una observación. Entonces ahí es donde viene el tema de la estadística. Entonces voy y me voy a recopilar los datos y entonces hago encuestas. La mayoría de la gente pues conoce las encuestas. Hay otras metodologías que hablan de entrevistas o hago una sesión en grupo o observo a la gente sobre sus conductas. Bien, y luego de que usted recopila los datos, entonces ya obtiene datos, ¿sí? Entonces ahí sí viene el tema de la estadística, porque la estadística ya viene a analizar los datos, a utilizar técnicas, entonces clasifica los datos, los codifica, los tabula y a partir de ahí interpreta y analiza la información recolectada a partir de gráficos, inferencias, presenta conclusiones y hallazgos. Entonces, por eso he presentado esta primera parte de las etapas de la investigación, porque ahí es donde llega la estadística como una ciencia de apoyo a la investigación, de apoyo a la logística, a la distribución física internacional, a las empresas de mercadeo, a las empresas que venden, a las empresas que hacen investigación médica, a todo eso. Entonces viene la estadística como una ciencia auxiliar. Porque, ¿qué hago en una investigación? Recolectar información, pero entonces yo simplemente esa información tengo que darle eh, un trato a los datos, porque son muchos datos los que voy a obtener. Entonces, no simplemente, entonces tengo que tener unas técnicas para poder analizar qué fue lo que yo obtuve en mi investigación. Entonces, por eso, aquí viene el tema de qué es la estadística y sobre todo porque la evaluación de la primera semana es sobre todos estos temas. Aquí vamos a hablar de algunos, pero ustedes tienen la obligación de ser autónomos y leer todo lo que tiene que ver con el tema. Entonces hay que repasar muy bien, primero repasar nuestro documento de apoyo, los complementarios, para luego contestar la evaluación que tiene unas cosas que es de carácter técnico. Bien, entonces, ¿qué es la estadística? Entonces, esta estadística, como ustedes pueden ver ahí, consiste en métodos y procedimientos, fórmulas que permiten recolectar la información para luego analizar y extraer de ella conclusiones, ¿sí ve? Por eso, ahí en la parte final de las etapas de la investigación están las conclusiones, porque es a partir de que yo hago los análisis que saco conclusiones, que hago recomendaciones, ¿sí? Que verifico algo que yo dije, una hipótesis que yo dije, mire, mi hipótesis era esta y mi investigación fue concluyente y verifiqué que lo que yo digo es verdad. Se puede decir que es la ciencia de los datos, ¿sí? Y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Entonces, el tema de la distribución física internacional hay muchos datos que recolectar, porque hay muchas decisiones que hay que tomar. Bueno, la estadística es una técnica, es un procedimiento, una forma, un sistema de organización que permite darle uso correcto al conjunto de datos. Es un soporte vital en la toma de decisiones de cualquier índole, ¿sí? Entonces, para tomar decisiones, o sea, la estadística se toman decisiones de cualquier índole a partir del análisis de los datos. Y ese análisis, la estadística le da una validez. Entonces, yo no puedo llegar a una empresa y decir, no, es que yo voy a tomar tales decisiones y bueno, ¿por qué no? Es que a mí me parece, es que yo opino, como la mayoría de la gente hace, es que yo pienso, es que yo opino. Y resulta que técnicamente cuando usted toma una decisión, tiene que darle validez con un procedimiento, digamos, científico y técnico, y en este caso la estadística es la que nos ayuda a hacer eso.
Si yo voy a ser empresario, gerente, ¿sí? Y voy a tomar decisiones, tengo que apoyarme en unas ciencias que me apoyan para tomar decisiones. Entonces, aquí ustedes van a ver, mire, ramas de la estadística. La estadística se puede subdividir en dos grandes ramas. Entonces, para que ustedes vean, y esto es lo más sencillo de la estadística. La estadística se divide en la descriptiva y en la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, y tiene dos funciones y ambas eh, son inherentes una a la otra, o sea, una contribuye con la otra. Entonces, la primera es que ahí está la estadística descriptiva, se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Entonces, esta principalmente describe las características fundamentales de los datos y para ello suele utilizar indicadores, gráficas y tablas. Entonces, si han visto, entonces eso que usted, por ejemplo, cuando termina una investigación, ustedes ven que se presentan unas tablas y estos indicadores de qué pasó, gráficos sobre qué opinaron las personas, si les gustó algo o no les gustó, si se vendió o no se vendió, qué porcentajes hubo, tablas también. Entonces simplemente están describiendo hechos. Entonces toman los datos y los comienzan a describir de diferentes maneras. En un indicador, entonces un indicador de confianza, sobre un producto, sobre una ruta de comercialización. El gráfico demostró que tanto, por ejemplo, eh, tanta aceptación tuvo un producto o que no. Bueno, una serie de cosas. Todo eso es descripción, descriptivo, o sea, lo muestra, ¿sí? De una manera, entonces, que permite al analista, pues, identificar algunas variables para tomar decisiones. Pero también está, de otro lado, la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, esta estadística va un poco más allá. O sea, hay unos datos que se muestran y todo, pero a veces digamos, hacer un poco más de profundizar más en los temas. Entonces, esta estadística inferencial da un paso más allá de la mera descripción, se refiere a métodos utilizados para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de datos analizados, teniendo el grado de incertidumbre existente. Por ejemplo, en una estadística inferencial donde se usa, que por ejemplo, para darles un ejemplo, cuando yo hago un pronóstico de ventas o de demanda de un producto de exportación, ¿sí? Entonces usted tiene que utilizar una serie digamos, de datos históricos y los va a proyectar a futuro para decir, bueno, cuánto voy a exportar o cuánto va a demandar este producto las empresas internacionales en tal año. Entonces, se toman unos datos históricos y se proyectan a futuro y entonces se infiere que la proyección va a ser de determinada manera, como para dar una visión a un empresario para que él tome decisiones sobre cuánto presupuesto va a utilizar en un año, cuánto producción de un producto tiene, o cuánto va a comercializar y va a comprar para poder exportar, o cuánto va a importar. Entonces ya se hacen cosas que se infiere algo, entonces ya la estadística es un poco más profunda y es obviamente para especialistas. Pero igual uno siempre como empresario debe tener conocimiento de todo este tipo de cosas porque usted va a estar alrededor de especialistas, digamos, alguien que usted llegue a un gerente. De hecho, por ejemplo, yo les comento que por este tecnólogo pasaron varios aprendices que hoy son gerentes de marca. Todavía me escribe una gerente que fue aprendiz mía hace unos 7, 8 años, ella ya gerente de una marca de empresa familia, y ella toma decisiones y está reunida todo el tiempo con, con profesionales y yo la veo e inclusive ella me ha regalado información estadística sobre su marca y lo que ella produce y cómo vende, ella hacia dónde exporta o de dónde importa o cómo aquí en el mercado. Entonces, y ella en su momento estudió lo mismo que ustedes aquí les estamos diciendo. Bueno, es decir, esta rama de la estadística busca deducir propiedades de la población
Es decir, no solo recolecta y resume datos, sino que busca explicar ciertas propiedades o características a partir de los datos obtenidos. Entonces, mire la estadística descriptiva, mire. ¿Sí ve? Aquí tenemos, por ejemplo, podemos considerar un número para resumir que también se está desempeñando un bateador en béisbol. Entonces, ustedes ven que en el béisbol es uno de los deportes que más se dedica a las estadísticas. Entonces, ellos le miden todo a un jugador de béisbol. Ellos cuántos bateos, cuántos, por ejemplo, un hit de ellos es si él le pegó a la pelota, entonces cuántos hits tuvo, cuántos jonrón tuvo, cuándo no sé qué. Entonces ellos siempre tienen ese tipo, y ellos, eso es descriptivo. Entonces, cuántos asistencias de un deportista, cuántos bateos, cuántos no sé qué. Entonces, todo eso es esa estadística descriptiva. Por eso dice que el número que obtiene por el número de hits que ha dado un bateador dividido entre el número de veces que ha estado en el bate. Este estudio no dará información más específica como cuáles de esos bateos han sido jonrón. O sea, esta estadística descriptiva es un poco más básica, es dar información sobre un comportamiento de una variable que se describe como simplemente cómo se comportó esa variable en un tiempo determinado. Eso es estadística descriptiva. La inferencial, por ejemplo, ya la estadística inferencial, entonces ya me habla, por ejemplo, ya es algo más de un comportamiento de una población. Entonces, por ejemplo, antes de la elección, de una elección, ustedes ven el tema de la votación para las elecciones y toda la parte electoral. Entonces, diversas encuestadores sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir tendencias. ¿Quién es el favorito y quién va segundo? Entonces, eso ya es inferencial, porque no solo describe, sino que se atreve a mirar qué tendencias va a existir. O sea, va a predecir, está prediciendo un hecho que podía suceder y que permite dar una orientación frente a una situación. Esto también puede pasar entonces en análisis de mercado. Entonces, las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales como encuestas, focus group, a partir de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y qué no, y a partir de ahí entonces uno puede comenzar a comercializar, a exportar un producto, llegar a un mercado como Alemania, de los que ustedes pusieron en su cuadro comparativo. De hecho, es lo que siempre hacen las empresas para llegar a otros países. A veces, si de pronto usted no hace la investigación, usted compra la investigación. Por ejemplo, hay grupos de empresas de investigación como Nielsen. Yo creo que ustedes conocen a Nielsen. Usted puede ir a Nielsen, entonces usted compra, allá le compra a Nielsen, por ejemplo, el censo de los tenderos en Moscú, y ellos la tienen, o en Alemania, o en España. Entonces, en España, ¿qué tipo de retail hay allá para poder llegar y comerciar y tener allá digamos, abastecer ese mercado? Entonces, y ahí entonces esas empresas, pues obviamente lo que hacen todo el tiempo es utilizar la estadística para tener información. De hecho, es un buen negocio trabajar con información porque usted la puede vender, y eso es lo que más necesitan las empresas a la hora de tomar decisiones. Entonces, todos los exportadores, importadores, todos ellos siempre viven comprando información, porque usted tiene que tomar decisiones, y las decisiones me hacen más rentable, me ayudan a generar mejores utilidades, ir a la fija sobre algo en particular, porque de hecho cuando usted trabaja en comercio internacional, usted no sabe qué puede estar pasando, qué tendencias hay de un país a otro, cómo se comportan las personas, qué mercados son más atractivos, qué tendencias hay allá que aquí no. Entonces, este tema de la investigación y obviamente todo esto cubre, digamos, trabajado con estadística. Y uno como buen empresario, buen profesional, tiene que tener, es que así como usted trabaja esto, usted tiene que ser experto también en finanzas. Si usted es un exportador o trabaja en este tema, entonces tiene que saber de finanzas, tiene que saber también algo de estadística, tiene que saber de marketing, tiene que manejar logística, tiene que saber de comercio exterior. Entonces, todo eso usted tiene que ir alimentándose de todo eso. Nosotros aquí le estamos dando algunas cosas como estos temas para que ustedes vayan realmente teniendo una estructura profesional en la distribución física internacional. Bueno, entonces bien, ahora
aquí la estadística entonces siempre habla de una población. Entonces la población es aquí en donde usted le va a llegar a donde usted va a hacer algo. Usted va a hacer una investigación o va a llegar con un producto. Entonces, ese conjunto de objetos y o individuos que el investigador desea estudiar. Según el número que lo componga, puede existir dos clases de poblaciones. La finita es la población que tiene un límite, número de empleados de una organización, los víveres que hay en un supermercado, o la infinita no tiene un límite, número de estrellas, el firmamento, gotas de lluvia. Bueno, la infinita a veces son como datos que son difíciles de cuantificar y realmente uno ve que no tiene límites. Por lo general, siempre tenemos una población finita. Entonces, cuando hay una población a la cual yo puedo medir de manera completa, se llama un censo. O sea, yo escojo una población y voy a hacer, entonces yo lo que hago es, pues, si tengo la capacidad de medirla totalmente, o sea, que, por ejemplo, llegar y hacerle la encuesta y obtener datos de toda la población, entonces eso se llama un censo. Cuando la muestra incluye a toda la población, se denomina censo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como yo le digo, esas grandes empresas como Nielsen, por ejemplo, Nielsen, ellos tienen un censo de todo la retail en Bogotá o en Medellín. Entonces, ¿saben cuántas tiendas hay en todas las localidades? Entonces, venden ese censo, entonces ellos comienzan a hacer ese censo, van midiendo hasta que tienen toda la información y se la venden pues a los interesados, a los que distribuyen productos a esas cadenas de retail, o ellos saben cuántas grandes superficies hay acá, o en otro país también se consigue esa información. Sobre todo cuando usted va a comerciar, que es el comercio internacional, que tiene que ver con la distribución física, usted tiene que ver y saber otro país, su estructura comercial, cómo va a llegar allá. Entonces, para eso usted tiene que investigar. Entonces, eso es importante. Bueno, la muestra, entonces ya a veces, entonces la población es muy grande, entonces no puedo medir a toda la población. Digamos, se me presentan 10.000, un conjunto de datos de 10.000. En una base de datos que me conseguí, entonces son 10.000. Entonces no puedo aplicarle la, la investigación a 10.000. Entonces tomo una muestra. Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su totalidad. Entonces toca tomar una muestra. Esa muestra me permite sacar buenas conclusiones. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo a veces no necesariamente usted tiene que medir todo un conjunto de datos completo. Si usted, por ejemplo, está haciendo un estudio de contaminación, por ejemplo, de las aguas residuales del río Bogotá, usted pues obviamente no va a coger desde que nace el río hasta que desemboca para mirar qué contaminación tiene, sino toma muestras por sitio y ahí saca conclusiones. El río Bogotá tiene un nivel de contaminación tal. Y también con las poblaciones. Entonces, la conducta de las personas se encontró que, de acuerdo a una muestra representativa, tiene esta tendencia, ¿sí? Eso, entonces, es importante que ustedes vayan viendo cómo se va obteniendo datos de una manera técnica y que realmente sea válida y representativa para usted sacar una conclusión de que realmente eso es lo que pasa en esa población, que esos datos me están arrojando una serie de conclusiones que son una verdad y que para mí pues tienen, digamos, importancia. Bien, ya que se han definido qué es población y muestra, se procede a definir los dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados. Entonces, bueno, ahora usted ya tomó los datos de la población o de la muestra, ¿sí? Usted tomó unos datos, entonces hizo unas encuestas y en las encuestas hizo unas preguntas y esas preguntas son datos, ¿sí? Y entonces esos datos, entonces usted los va a analizar. Y entonces aparecen dos conceptos, uno que se llama el parámetro y otro que se llama un estadístico. Entonces el parámetro es cuando, por ejemplo, aquí dice, son las medidas de características descriptivas inherentes a las poblaciones, los salarios promedio de todos los empleados de una empresa, pues el ejemplo de un parámetro. El parámetro quiere decir que si usted puede medir a toda la población, digamos que hace el censo, igual yo también puedo medir toda la población de una empresa, entonces, por ejemplo, Bavaria o Ecopetrol,
Entonces se lanza toda una investigación y usted mide toda esa población y usted saca parámetros. Entonces el parámetro es cuando usted puede medir toda la población, pero resulta que a veces usted como no puede medir toda la población, entonces ya no puede sacar parámetros, sino que usted mide a la muestra. Entonces cuando usted mide a la muestra, ya no puedo decir este parámetro, sino tengo que decir un estadístico o un estadígrafo. Son medidas descriptivas inherentes a una muestra, las cuales pueden usarse como estimación del parámetro. Por ejemplo, podría tomarse los salarios promedio de una muestra de empleados de la empresa. Mientras aquí en el parámetro yo puedo decir la media, digamos el promedio de ingresos de las personas de Ecopetrol es de tanto, ¿sí? Y ese es mi parámetro porque yo medía a todos los empleados de Ecopetrol, pero resulta que de pronto digo, no los pude medir todos, solamente tomé una muestra representativa, entonces digo, la media de mi muestra es tanto, entonces eso ya es un estadístico, ¿sí? Entonces, parámetro es toda la población y estadístico es cuando es sobre la muestra nomás. Bien, todo eso ustedes lo tienen ahí en sus materiales para que vayan entendiendo qué es la estadística y sus principales fundamentos. Bien, ahora el muestreo. Entonces, bien, el muestreo ya habíamos dicho que, bueno, ya lo habíamos mencionado, entonces es como yo en una muestra, porque por ejemplo yo de 10.000 cojo 500, entonces es como yo escojo sus 500 de esos 10.000. Entonces a veces usted lo puede escoger, el muestreo usted lo puede decir, bueno, aleatorio, entonces cojo una en mi base de datos y de manera aleatoria los que me salgan hasta que cumpla con los 500. Pero a veces digo, no, pues no puedo hacerlo así tan aleatorio porque de pronto no es muy representativo, entonces yo lo hago de otras maneras. Les doy otro, por ejemplo, entonces yo le hago estratificado, entonces estoy midiendo a los salarios de los de Ecopetrol. Entonces, ya digo, ya no lo hago de manera aleatoria, sino que entonces voy a coger primero a los ingenieros, luego los operarios, luego cojo a los de nómina, luego, entonces ya estratifico y de cada uno de esos estratos, que es como del grupo de personas que pertenecen a una característica, entonces saco de ahí unos, del otro saco otro y hasta que completo los 500, entonces ya es otro tipo de muestreo. Este es un tema un poco más complejo, pero bueno, ahí les di como unas bases. Bien, ahora hablemos de las variables. Aquí yo lo que los estoy haciendo es introduciendo en un tema que ustedes después van a leer. Aquí no realmente, esto no está, digamos, sustituyendo todo el documento, sino que los estamos introduciendo porque ustedes tienen que presentar una evaluación en donde deben leer. Entonces, primero van a tomar la información que yo les estoy dando como una entrada a ese tema, para que no los tome de una manera un poco fría, ¿sí? Entonces ya les estoy mostrando como algunos fundamentos de estadística. De hecho, la estadística es bastante amplia, pero para que ustedes conozcan unas cositas importantes de la estadística. Y yo les cogí, digamos, los conceptos más fundamentales y se los estoy dando y luego ustedes cogen el documento y lo estudian más a profundidad y contestan la evaluación. Y luego la otra semana se van a abordar el tema que sigue con la estadística. Bueno, ahora miramos qué es una variable. Mire, se define una variable como la característica de interés de la población sobre la cual se va a realizar un estudio. De un grupo de empresas se podría estar interesado, por ejemplo, en sus ingresos. Entonces, ¿qué es en ingresos? Ingresos es una variable. Costos, ¿qué es? Es otra variable. Número de empleados es otra variable. Tipo de empresa es otra variable, ¿sí? Sector empresarial, esos son variables. Es todo aquellos características de una población o cosa que yo quiero analizar y estudiar. Entonces, los ingresos, entonces, yo quiero saber cómo son los ingresos de esa empresa, ¿sí? ¿Cuáles son si ganan el mínimo o no, cuánto ganan? Entonces, para mí, ingresos se convierte en mi variable de interés. O los costos, entonces, los costos de exportación de un producto. Entonces, todo el tema de costos, costeo, todo eso. Entonces, se vuelve para mí, esa es una variable de interés y de estudio para mí. ¿Cuántos empleados tiene un puerto?
Entonces, bien, ¿cuál es la rotación de los empleados? Y así, eso es lo que es una variable. Entonces, variables hay muchas de estudio de acuerdo a al sector donde usted esté, eh, al sector donde al cual uno pertenezca y, y lo que a uno le interese estudiar. En ese caso, pues ustedes van a encontrar variables de tipo logístico, de comercio exterior y ese tipo de cosas. Entonces, ahora miremos los tipos de variables. Mire cómo hay, digamos, como hay tantas variables que usted puede estudiar, entonces ellas se van subdividiendo en diferentes tipos de variables de acuerdo a características propias de esas variables. Porque, pues, obviamente hay muchas cosas que usted quiere saber de un fenómeno, de una cosa, de una actividad, de una acción, de personas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que están las variables que son cualitativas. Entonces, cuando miden atributos, es decir, cualidades no cuantificables, por ejemplo, el estado civil, satisfacción del cliente, género, opinión, entonces, o gustos, belleza, ignorancia y felicidad, ¿sí? O cuantitativas cuando miden características cuantificables, como el peso, la longitud, la edad, altura, ingresos, costos, resistencia, capacidad. Entonces, peso, temperatura, velocidad y densidad son variables que son mucho más, que son cuantitativas y que seguramente van más digamos, están más relacionadas con los temas del comercio exterior, la logística o la distribución física de productos. Usted entonces mirará entonces las variables de peso, algunos productos qué temperatura manejan, velocidades en tema de transporte, entonces un camión que sale de Bogotá y va para los puertos de Cartagena, entonces qué tipo de velocidad tiene, de acuerdo a la carga, la densidad de los productos, etcétera, etcétera. Entonces ahí están los tipos de variables que usted puede estudiar de acuerdo a sus características. Bueno, y ahora dentro de las cuantitativas, ¿sí? Entonces hay otras, tienen más características. Y entonces, de acuerdo a esas características, entonces se les da una denominación. Entonces, por ejemplo, a ver, por favor, cerramos micrófonos. Entonces, las cuantitativas discretas. Entonces son, por ejemplo, variables de conteo donde se utilizan números naturales. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entre un valor y otro no existe un intermedio. Entonces, la variable discreta, entonces dice que número de piezas defectuosas por caja, entonces 3 piezas. Y el valor que le sigue es 4, ¿sí? Y entre esos dos valores no hay un valor intermedio. Y luego vienen las variables continuas, cuantitativas continuas, son aquellas donde entre cualquier par de valores siempre es posible encontrar un valor intermedio. Por ejemplo, el peso de un frasco puede, por ejemplo, puede ser de 350 gramos, entonces, o la medida de una persona o de una casa, entonces ellos tienen valores entre dos, ¿sí? Tienen valores intermedios, decimales, 3.4 centímetros, entonces entre 3 y 4, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, hay esas variables cuantitativas también tienen otras características y se van subdividiendo y así las variables, hay muchas más características que pues aquí no vamos a hablar más porque pues ya cuando uno se mete en el tema de estadística, comienza a ver un poco más de variables, sobre todo, eso es importante porque a la hora de usted trabajar las variables y meterlas allá en un programa, esos programas comienzan a decirle a usted qué tipo de variable es. Entonces, discreta o continua. Entonces, ahí ella le va diciendo uno le va diciendo qué tipo de variable y el sistema o el programa le va analizando de acuerdo a la variable. Si uno mete la variable que no corresponde, entonces ahí va a haber, digamos, no, el programa me va a decir, no, esa variable no corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, muchos especialistas van entendiendo los tipos de variables a la hora que van trabajándolos en diferentes programas estadísticos. Bien, ahora ya aquí tenemos que cuando usted tiene datos, tenemos unas medidas, llegamos, esas variables, usted las trabaja. Y luego esas variables representan datos, ¿sí? Y entonces usted recolecta esos datos y luego los va a analizar.
Bien, entonces resulta que usted cuando comienza a analizar datos, entonces usted necesita saber esos datos cómo son. Digamos, uno necesita saber cuántas mercancías se vendieron, las personas cuántos ingresos tienen, porque la mayoría de cosas que suceden pues no son datos homogéneos. Entonces, no todo el mundo gana el mismo salario, no todas las mercancías se venden eh, digamos en una misma demanda, tienen el mismo precio, y así sucesivamente los datos tienen diferentes informaciones, ¿sí? En tanto a los temas cuantitativos. Entonces usted a veces necesita saber esa información y usted necesita saber, digamos, en qué promedio se vendió, cómo se comportaron esos datos en un tiempo determinado. Y entonces ahí aparecen las medidas de tendencia central. Y la primera es la media. Entonces, la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculados como la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total. Entonces, usted dice, bueno, entonces vamos a ver, ¿qué promedio vendió hoy? Ah, entonces, eh, bueno, entonces vendimos de un producto, entonces vendí tanto, de otro producto vendí tanto, de otro producto vendí tanto. Entonces, sume todos los valores de lo que vendió hoy y divídalo entre el total de lo que vendió y mire qué promedio vendió. Ah, yo vendí en promedio tanto. O me gané en promedio tanto. Entonces, el promedio es simplemente coger todos los valores, sumarlos y dividirlos por el total de la cantidad. Sumo los valores y lo divido en el total de la cantidad y me da un promedio. Y eso es lo que se llama la media. Y eso me da pues una referencia de qué pasó con una acción que se hizo. O sea, la mayoría de temas es que siempre se trata de identificar como un valor que es el representativo de una acción, de una situación. Y las medidas de tendencia central me muestran más o menos en promedio, me ayudan a mirar, eh, a identificar más o menos cómo se comportó unos datos, ¿cierto? Que se alejan y se acercan a a un promedio. Bien, entonces, por ejemplo, la mediana, entonces luego viene la mediana, entonces dice, es la medida del orden, es decir, depende del orden de los datos y se ubica en la mitad de la distribución. Entonces, esto también es como para mirar cuáles son los datos centrales que son los más importantes, ¿sí? Y hay unos que se alejan y otros que se acercan. Entonces, eso para las análisis de estadística son importantes. Voy a mirar ese dato que tanto se alejó y que tanto se acercó a un valor que es el mayor de todo el conjunto de números. Así, por ejemplo, también está lo que se llama la moda. Es aquel valor de una serie de datos que aparece con mayor frecuencia en cualquier dato. Entonces, trabajador, por ejemplo, el salario de los trabajadores. Entonces, mire, y aquí encuentro que la moda es en 1236, es el valor que tiene mayor frecuencia en ese dato. Entonces, yo puedo hacer un análisis de los ingresos que tienen los trabajadores y uno puede decir, esas personas, la mayoría ganan el salario mínimo, ¿sí? Porque la moda me está diciendo que es el valor que más frecuencia tiene en el conjunto de datos. O yo puedo decir que lo que yo exporté, el mayor producto fue tal porque la frecuencia me dice que es el valor que más pidió un cliente. Entonces, eso me ayuda también a hacer un tipo, digamos, a sacar una conclusión de un conjunto de datos que se me presentó en un estudio. Bien, esos son. Ahora vienen los otros que son, mientras los otros eran las tendencias, o sea, las medidas de tendencia central, o sea, cuáles son los datos, cómo se agrupan, digamos, cuál es la tendencia central de ese grupo, que es más representativo. Estos son vienen las medidas de dispersión. Esto ya sabemos es cuando uno recoge datos, o sea, como usted, digamos, la persona aplicó un poco de encuestas, hizo entrevistas y entonces retomó datos, entonces las medidas de dispersión ya me ayudan a hacer como análisis un poco más a profundidad. Las medidas de dispersión son de gran ayuda para valorar qué tan confiables son los resultados de las medidas de tendencia central. Entonces, bueno, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media.
es una medida que calcula qué tan dispersos están los datos del valor central. Y la desviación estándar es un resultado de la varianza porque es la raíz de la varianza, la raíz cuadrada, aplicando la fórmula. Ah, bueno, pero no les voy a, yo les iba a presentar la fórmula, pero no la voy a, creo que no la alcancé a pasar, porque pues ya nos meteríamos en estadística, pero básicamente las medidas de dispersión sí muestran, digamos, qué tan los datos, ellos se van alejando o acercando a la tendencia central, a los anteriores. Entonces, por ejemplo, si volvamos al tema de ventas o de salarios, entonces uno con la varianza de la desviación estándar puede medir si que algunos datos qué tanto se alejan o se acercan a la tendencia, a una media, a un promedio. Entonces, uno, por ejemplo, hacer análisis de votaciones, análisis de ingresos de las personas, análisis de ventas de un producto o de exportaciones. Entonces, usted puede decir a tales productos, hay uno que es más vendido, se acerca más al promedio y tales se alejan mucho de ese promedio. Y usted va haciendo un análisis de qué tan alejados o qué tan cercanos muchos datos son de un promedio. Y esas son las medidas de dispersión. Obviamente este tema es un poco más complejo, pero pues yo le estoy dando los conceptos más básicos, ¿sí? Entonces, bien, esto que hemos hecho hoy, ¿sí? Es para acercarlos a ustedes a los temas de la primera parte de las actividades que hay que hacer, y es que tienen que ver con el estudio de la estadística, porque en toda operación comercial, como la distribución física, la logística, los inventarios y todo ese tipo de cosas, pues se utilizan datos, se utiliza información, se hacen algunos estudios y usted tiene que saber algo de estadística para poder entender al menos algunos informes que usted le pasen o que su jefe le ordene o que le diga que los analice, etcétera, etcétera, o que usted tiene que tomar una decisión sobre alguna acción estratégica de la empresa. Entonces debe saber algo, ¿sí? O mucho del tema de la estadística. La estadística, este tema que yo les di, uno lo estudia mucho más a profundidad, digamos, cuando estudia estadística lo puede ver en un semestre, en un año. Hay gente que son estadígrafos y pues ellos se la pasan estudiando estos temas. Y de hecho ganan mucha plata, o sea, todos los que trabajan en estadística y son buenos matemáticos, pues hacen muchas predicciones. La mayoría de los empresarios lo que más requieren saber es cómo les puede ir cuando hacen una inversión en un negocio. Y ellos necesitan alguna certeza para eliminar la incertidumbre. Entonces, comienzan a hacer estudios, entonces usted hace estudios de proyecciones, de regresiones, para mirar a ver cómo le puede ir en un negocio. Y los estadígrafos les va muy bien y les pagan muy bien por hacer este tipo de cosas, sobre todo cuando usted, por ejemplo, trabaja con inversionistas que manejan miles de millones de pesos. Y entonces ellos necesitan tener alguna certeza, por ejemplo, para decirle al grupo de socios, mire, vamos a hacer tal actividad, yo me voy a meter en este negocio, vale tanto. Y el otro, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué no vamos a meter ese negocio? Entonces, mire, yo le voy a mostrar el estudio que nos dice que más o menos podemos ganar tanto dinero porque ese mercado eh, tiene una tendencia de consumo de tal manera, de tal cantidad, etcétera, etcétera. Las proyecciones son estas y entonces usted utiliza todas estas ciencias para manejar de una manera más efectiva un negocio y tener sobre todo como una proyección, una certidumbre de lo que va a hacer y que lo pueda hacer con cierta tranquilidad. Entonces, básicamente, aquí lo estamos invitando a que sigan estudiando el material, ¿cierto? De estudio principal que se llama Sistemas de Información y Estadística en la Distribución Física Internacional y el complementario. Entonces, para que continúen su estudio, por ejemplo, aquí no hablamos de codificación de datos, tabulación y software, porque pues nos llevaríamos aquí un poco más de horas, pero yo les he dado un tema de entrada
a las actividades que esta vez tienen que ver con la información y los datos. Entonces ustedes de entradita están viendo como información básica para personas de negocios, y es que es el tema de la estadística como apoyo fundamental en el tema de la distribución física internacional. Entonces, para que ustedes vayan obteniendo esta información, la vayan asimilando y que pues obviamente vayan teniendo una estructura de conocimiento de una persona de negocios. En este caso, en el tema de la distribución física internacional, porque básicamente todo esto es lo que una persona debe ir conociendo cuando se mete a esos temas. Ya después irán viendo temas más, porque este tema es transversal a todo el tema de negocios. La distribución física es un tema de negocios, de movimiento de mercancías, la cadena de abastecimiento sigue varias etapas, y en todas necesita información. Y si usted no sabe manejar la información, pues usted simplemente será un auxiliar, un supervisor. Si usted quiere ir aumentando su nivel de, por ejemplo, en el tema de toma de decisiones, eh, debe ir conociendo más temas que son inherentes y que apoyan la toma de decisiones en las empresas. Entonces, esta es la invitación para la primera actividad frente a las 7 actividades que tienen. Ya luego nos vamos a ir metiendo más a un poquito de profundidad. Usted se va a dar cuenta en la segunda y tercera actividad que vamos a hacer actividades más en donde ustedes ya van a manejar algunos datos en Excel y se van a dar cuenta que pues es sencillo, tenemos buenas herramientas y tenemos aquí la teoría, los conceptos para que ustedes puedan sacar adelante todo este tipo de información para realizar sus actividades. Entonces, muchas gracias por pues, estar pendientes. Bueno, por aquí todavía había personas que estaban tratando de ingresar. Entonces, este ha sido el abrebocas de nuestra primera actividad, del inicio de la actividad de proyecto número 2 y aprendizaje 2. Este es nuestro abrebocas, conocimientos muy básicos y sencillos sobre el manejo de la información. Ya la otra semana, entonces entraremos un poco más a trabajar con el tema de las actividades que hay que realizar. Esta semana ustedes concéntrense en el desarrollo de la evaluación. La evaluación tiene algunos conceptos que hay que estudiar sobre lo que yo he hablado y un poquito más complejos. Entonces yo les recomiendo que lean ese documento que se llama Los sistemas de información y de análisis estadísticos en la distribución física internacional y los complementarios. Bueno, primero leen el que yo les he dicho y eso les va a ayudar a la evaluación y para que la puedan aprobar y cumplan con su primera actividad. Luego nos vamos a ir ya a las otras actividades un poco más prácticas, algunas de consulta, y vamos a poder desarrollar esta segunda actividad de proyecto que es bastante interesante. Nos va ya introduciendo más en los temas de la distribución física internacional, porque pues vamos a mirar a ver cuáles son esos software que apoyan esta actividad, que hoy en día pues hay varios muy interesantes, y vamos a mirar a ver cuál de ellos ustedes van a poder trabajar y al menos manipular, y pues para irse también compenetrando con todo este tema que es importante en la distribución física internacional, porque es importante el tema del manejo de la información. O sea, si usted no maneja la información, pues básicamente no puede hacer negocios, no puede asumir una responsabilidad en una empresa. Entonces usted tiene que saber de cómo se maneja la información, cuáles son las herramientas que apoyan esta información y sobre todo saber cómo utilizarlos para pues obtener datos que le permitan tomar buenas decisiones. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, inquietudes, Ok. de adelante. La primera actividad está para el 19 de este mes, ¿verdad?
Sí, correcto. Entonces la clave es que ustedes vayamos al cronograma, siempre ir al cronograma para mirar la actividad que termina, no, es la primera actividad del 12 al 22 de junio. 12 a 22 de junio. Bueno, señor, muchísimas gracias. Sí, bueno, bien. Luego la otra semana trataremos el taller, identificar la importancia de la estadística y su aplicabilidad en la vida laboral. Bueno, entonces, Profe, sí, adelante, Leonardo. aprovecho para recordarle a todos nuestros aprendices que es necesario tener en cuenta que las sesiones son los días lunes, en horario normal, 7:30 de la noche. Que aquellas semanas donde el lunes es festivo, se trasladan las sesiones para los días martes, 7:30 de la noche, para que no tengamos inconvenientes. Entonces, lunes 7:30 de la noche y cuando es festivo, martes 7:30 de la noche, como es el caso de hoy, que nos desplazamos de ayer a hoy por efecto del festivo, y lo mismo va a pasar en estas 2 semanas que vienen, pero ya la cuarta semana ya será el día lunes. Esto para que lo tengamos claro todos. Por otro lado, es importante que por favor vayan sincronizando los equipos de trabajo, es decir, los grupos en los cuales ustedes están organizados y con los cuales tuvieron que presentar su actividad de número 4 de la actividad de proyecto 1. ¿Por qué? De antemano voy a informar que esta actividad de proyecto 2 en la parte técnica es 100% grupal. Entonces vayamos sincronizando los grupos, que no vayamos a tener inconvenientes. Aunque la evaluación es individual, las otras actividades serán de tipo grupal para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿ok? Gracias, profe. Bien, Leonardo. Entonces, bueno, debemos entender que en esta actividad de proyecto 2 las actividades son en equipo, pero la responsabilidad es individual, o sea, quiere decir que todos deben enviarla por su respectivo aula virtual para obtener una calificación y una retroalimentación, ¿sí? Eso es importante siempre porque pues ustedes tienen el deber de enviar sus actividades, entonces solamente es que en su ejecución trabajan en equipo, consolidan la información y obviamente cumplen, sobre todo el tema de las normas APA, bien, entonces ustedes deben ir aprendiendo cada vez a hacer mejor los trabajos, ¿sí? Cumpliendo con las normas, pues por ejemplo en el tema de la presentación, y luego ustedes ya deben ir aprendiendo a cómo uno cita una fuente, cómo pone referencias bibliográficas. Es un tema también de aprendizaje, pero lo importante es no ser dejados a la hora de enviar las actividades, porque una actividad también representa lo que uno es, o sea, así como usted presenta las actividades, así demuestra cómo es usted, digamos, a nivel, por ejemplo, profesional. Entonces ahí necesita uno presentarle un informe a un jefe de cualquier manera, sí, con descuido, entonces ahí usted está mostrando qué tipo de persona es, si usted es profesional o no es profesional, si usted es competente o no. Entonces hay que saber presentar las cosas para uno demostrar un profesionalismo y esforzarse por hacer las cosas bien, porque ustedes están formando para ocupar un cargo laboral y en las empresas ellos son exigentes frente a todos esos temas. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos formando en ese aspecto. Entonces, cada vez hay que presentar de mejor manera los trabajos. No los presenten por presentarlos, ustedes también tienen que entender que están aprendiendo. O sea, yo siempre digo a los aprendices, uno no está acá para presentar trabajos y pasar, porque la mayoría de la gente, es que yo presento un trabajo para pasar. Usted está haciendo algo para aprender, para ser competente. ¿Sí?
para que usted cuando llegue a un cargo laboral, usted sea una persona competente, pero si usted pone un negocio, sea bueno. Usted no pone un negocio, ay, yo venga, eso presento esa vaina para pasar, a ver qué pasa. No, usted pone un negocio para vender, para ser exitoso, y usted tiene que ser bueno para eso. Usted va a llegar a un puesto de trabajo porque es bueno y porque hace las cosas bien. Y eso lo tiene que comenzar a demostrar desde ya, desde aquí. Y usted está demostrando quién es. Entonces uno a veces ve algún trabajo de una persona y uno dice, uy, no, pero ¿qué tipo de persona es? Por ejemplo, no tiene en cuenta la ortografía. Entonces, eso va en detrimento de cada uno de ustedes. O a favor si usted lo hace bien. Entonces, uy, qué grupo tan bueno, tan excelente. Y también, si uno hace algo no muy bien, pues lo puede mejorar. De hecho, estaba evaluando esta tarde a personas que mejoraron lo que hicieron en una actividad de la matriz, por ejemplo. Que se les dijo, no, mire, tal cosa, entonces lo mejoraron. Entonces, felicitaciones, mejoró en lo que hizo, ya lo hizo de una mejor manera. Entonces, de eso se trata. Si usted está estudiando panadería, entonces ese pan le quedó no muy bien alineado, no quedó muy... Entonces, hágalo mejor. Entonces, hasta que usted lo va haciendo mejor y ya después es un gran panadero. Y la gente va a consumir ese pan agradablemente. Lo mismo es en otras cosas. Sus jefes van a estar con una persona que comprometida, muy buena y a la cual le van a pagar muy bien porque es un buen profesional. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Alguien estaba diciendo, nos estaba hablando de que tiene un grupo de 2 personas. Cualquier cosa, ustedes si pueden contactarse con otra persona, nosotros podemos reajustar los grupos. De hecho, ya algunos lo han hecho, se han reestructurado el grupo un poco más de más personas y me lo han dicho y yo le paso la información a la profesora de promover, a la instructora y ella se encarga de reasignar otra de los grupos y colocarlos en las aula virtual, en el espacio de grupos, con los nuevos grupos, digamos, reestructurados. Entonces, cualquier persona que necesite ese no lo dice o para mirar a ver cómo refuerzan esos equipos. Y entre ustedes traten de conectarse en estas sesiones para hacer contactos y mirar a ver con quién pueden trabajar mejor, para que pues tengan realmente un buen trabajo en equipo. Bueno, yo creo que ya estamos terminando, 8:59, si ya hay alguna pregunta para finalizar. Si no, nos vemos dentro de 8 días a las 7:30 por este mismo espacio. Bueno, entonces, bien, la invitación es a que les dimos un empuje para que comiencen a leer. De hecho, ustedes son aprendices virtuales. La autonomía es la característica fundamental de ustedes. Tienen bastante tiempo para leer. Como les dije, léense, comiencen a leer por lo que más les va interesando y vayan metiéndose en los temas. Ustedes pueden consultar estos temas en otras fuentes, si a ustedes les parece o quieren complementar. Pero de hecho, los documentos que tenemos en el SENA son muy buenos, muy bien ilustrados, muy bien diseñados para que ustedes los aprovechen. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Sí? ¿Quién habla? Brigitte. Johan. Brigitte, sí. Profe, es que lo que sucede es que todavía tengo problemas con mi plataforma y hasta el son de hoy no tengo solución. Entonces, digamos, para nuestras actividades, se supone que la nota va depende de lo que yo suba ahí a la plataforma. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Johan, pero entonces tú eres de la ficha que 36, creo, ¿cierto? Sí, señor. Pues, pero entonces escríbeme y miramos a ver qué problemas tienes y vamos solucionando. El caso es del miércoles, yo ya le vengo escribiendo a usted y a la instructora María Teresa, pero me dicen que debo esperar. Y yo estoy esperando ya desde el miércoles hasta el Pero tú, sondeo. ¿cuál problema tú tienes? Sí, exactamente. A mí me parece el link donde debo subir la evidencia para que me la califiquen. Bueno, pero de todas maneras, bueno, mañana me escribe exactamente y comenzamos a mirar a ver qué... Perdón, profe. Sí, Leonardo. Adelante, Leonardo. Joana. ¿Sí? Joana, ¿verdad? Joana, buenas noches. Buenas noches. Joana, te sugiero que por favor nos envíes, no sé si de pronto ya lo has hecho, pero te sugiero que por favor nos envíes pantallazos de la situación que se te está presentando. Sí, Y yo ya si deseas,
Si deseas, mañana, si quieres, nos contactas después de las 3 de la tarde, si es posible. Si quieres, me contactas y revisamos en vivo, que tú nos presentes qué es lo que pasa en tu plataforma. Sí, o sea, para nosotros es fundamental poder apreciar allá. Organizamos una sesión de 5 o 10 minutos y revisamos qué es lo que sucede allá en tu plataforma para ver si de pronto es un error de procedimiento o de pronto para tener mayor argumento, a ver cómo te podemos ayudar. ¿Te parece? Sí, señor. Ok. Bueno, listo. Pues muchas Listo. gracias. Bueno, yo antes, muy bien. Bien, entonces creo que ya finalizamos entonces nuestra sesión por la noche de hoy. Son las 9:02 de la noche. Y los invitamos cordialmente para el próximo 23, ¿es cierto? Martes, a esta misma hora, para continuar con los temas de nuestro inicio de actividad de Proyecto 2. Y pues que hagan su evaluación y comiencen ya a estudiar toda la guía, descarguen la guía de aprendizaje, los materiales. Nosotros estamos pendientes toda la semana de sus requerimientos. Entonces, buenas noches para todos y nos vemos dentro de 8 días. Y también muchas gracias para Leonardo y Ana Milena, nuestros compañeros tutores, por el Muy apoyo. buenas noches, discúlpame por la interrupción, es para pedirte un favor muy grande. El cronograma que tú exhibiste al puro principio, ¿nos los podrías compartir, por favor? El cronograma, por eso, pero no, tú lo puedes ver, en este momento ya está en el área de cronograma, y tú lo puedes descargar y mirar, porque, digamos, esa es como digamos, el paso a seguir es que tú lo descargues y lo guardes o lo consultes cada vez que necesites. Tenemos el cronograma general y el cronograma de la fase de análisis. Entonces, para que por favor lo descargues y lo tengas siempre ahí pendiente para mirar las fechas y las actividades que debes realizar. Listo, mi profe, ¿Listo, Alba? muchas gracias. Bueno, Alba. Buenas Mucho noches. gusto. Germán Buenas Vanega. noches. Bueno, Germán, Profe, adelante. ¿cómo estás, profe? Buenas noches. Quiero hacerte una Buenas pregunta. Profe, en la evidencia 1, en la guía 1, hay unos trabajos que yo lamentablemente no pude presentar. ¿Cómo hago allí para recuperarle esos puntos, esas Bueno, evidencias? de todas maneras, mire, digamos que se han acabado los plazos, pero igual nosotros tenemos un procedimiento. A partir de mañana, muchas personas van a recibir unos llamados de atención para que se pongan al día. Pero de hecho, ese llamado de atención ya es un paso, digamos, dentro del debido proceso, en el cual la persona entra por incumplimiento, que la mayoría no debería, pues, llegar ahí, pero entonces sí puede, digamos, ponerse al día. Nosotros le vamos a le vamos a enviar el llamado de atención y le vamos a dar un plazo, y usted se va a poner al día. O sea, ¿de qué ficha es, Germán? ¿De qué número, código? La 210, la 36. Ah, bueno, listo. O sea que yo mañana le voy a decir a Germán, usted no ha cumplido con sus actividades, entonces, y le voy a decir más o menos, pues ya comenzamos a aplicar el reglamento ahí, en ese caso, las personas que se comienzan a quedar. Y entonces, Profesor. lo primero es un llamado a atención. ¿Sí? Adelante, Fernando. Profesor, buenas noches, profesor. Me causa curiosidad, ¿hoy tenemos de pronto alguna asistencia de la charla? No, hoy no tenemos asistencia, sí, no, en ese momento. Muchachos, perdón, profe, para que quede Sí. claridad para todos, no se preocupe por la asistencia, como esta sesión está quedando grabada, de igual manera queda grabado el chat y allí queda grabada la asistencia de las personas que estuvieron en sala. Sí, o sea que entonces, sí, digamos la grabación es como la evidencia de quién entró, a qué horas y todo, entonces no hay problema por eso. Bueno, Profe, buenas noches. bueno, prodigio, adelante. Qué pena, profesor, una preguntita. ¿Absolutamente todas las evidencias se van a hacer grupales? Pues bueno, la evaluación es la única que es individual, Ok. porque pues obviamente es una evaluación, ¿sí? El Sí, resto, pero- pues es que igual no, para el SENA casi siempre el trabajo en equipo es fundamental, porque
digamos que nosotros estamos formando para el trabajo y pues cuando uno trabaja en un área, pues trabaja en equipo, entonces siempre va a ser importante el apoyo del trabajo en equipo. Entonces, bueno, y las que sean individuales nosotros les vamos a informar. Exactamente. Okay. Bueno, Gracias. listo. Bien, entonces, mucho gusto estar con ustedes esta noche. Nos veremos dentro de 8 días por este canal, en esta misma hora, y esperando todos estemos muy bien en perfectas condiciones. Muchos éxitos en esta semana para todos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere y lo permite. Muchas gracias para todos y finalizamos nuestra sesión de este 16 de junio. Bueno, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego para todos. Buenas noches y que descansen.